Dios creador del universo, cero menciones. No hay sorpresa en esta ciudad sin Dios. ¿Qué podría ser? ¿Sabes? ¿Quieren el estado vacío? No lo sé. Y me pregunto, si en todas las ocasiones en las que usted ha presentado el Evangelio a alguien, ¿cuántas veces usted lo presentó al decir, por cierto, ¿sabías que la ira de Dios se revela contra tu impiedad? ¿Son estos incendios el juicio de Dios sobre los ángeles? No podemos afirmar esto tajantemente, pero en este video queremos reflexionar sobre la ira de Dios, de cómo Dios en las Escrituras reveló su juicio, y aún las Escrituras afirman en el libro de Romanos cómo Dios revela su ira contra los hijos de impiedad. Así que no te salgas de este video, quédate hasta el final, suscríbete y activa la campanita, compártelo con más personas y continuamos. Muchas personas, al ver toda esta lamentable situación en Los Ángeles, luego de esta burla en los premios, piensan que la ira de Dios está siendo derramada sobre aquel lugar. Otros, como Mel Gibson, director de La Pasión de Cristo, dijo en una entrevista que esto puede ser culpa del gobierno. Escuchémosle. ¿Sabes? Sé que estaban jugando con el agua, dejando ir las reservas por una razón u otra. Han estado haciendo esto por un tiempo. California tiene muchos problemas que una especie de mente desconcertada en cuanto a por qué hacen cosas y luego en eventos como este te ves como, oh, ¿es a propósito? ¿Es una locura pensarlo? Pero uno comienza a pensar si hay o no un propósito en mente. ¿Qué podría ser? ¿Sabes? ¿Quieren el estado vacío? No lo sé. Reproducimos un par de fragmentos de sonido reimaginando la forma en que se lleva a cabo la reconstrucción, y obviamente hay una gran necesidad de viviendas de alta densidad en California y todo el país. Eso es un gran impulso de la gente, del clima, y ya estás escuchando comentarios de eso. En este caso como adiós a casas unifamiliares, hola edificios de alta densidad. Sí. Da bastante miedo y también llevará décadas hacerlo. Incluso, si es una buena idea, no sé si lo es. Me recuerda a los viejos varones del ganado limpiando a la gente de la tierra, pero no sé yo, ¿sabes? Puedo inventar todo tipo de teorías horribles en mi cabeza, teorías de conspiración y todo lo demás, pero parecería un poco conveniente que no había agua y que las condiciones del viento eran adecuadas, y que haya gente preparada y dispuesta y capaz de iniciar incendios y se les encarga hacerlo, o simplemente están actuando por su propia voluntad. No lo sé, pero parecen bastante bien equipados. Algunas de estas personas que están atrapando. Escuchemos la broma que utilizó una presentadora en los Golden Globes recientemente. Ya han pasado muchas horas en la primera mitad y los discursos de aceptación han estado en llamas. ¿Quién fue el que más gritó? Veamos bien los números. El elenco y el equipo lideran el camino con 11 nominaciones. Las mamás se mantienen fuertes con 3 gritos. Dios creador del universo, 0 menciones. No hay sorpresa en esta ciudad sin Dios. Dios reveló su ira de distintas maneras tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y a continuación el pastor John MacArthur dice algo increíble sobre la ira de Dios, así que no te vayas aún, ya que esta es una parte sumamente interesante. Y me pregunto, si en todas las ocasiones en las que usted ha presentado el Evangelio a alguien, ¿cuántas veces usted lo presentó al decir, por cierto, ¿sabías que la ira de Dios se revela contra tu impiedad? Estamos con tal prisa de ganar amigos e influenciar a la gente que algunas veces hacemos a un lado el punto inicial. Desde la perspectiva de Pablo, el temor se convierte en la primera presión aplicada a los hombres malos. Hazle saber de la ira de Dios. Ahora hay que admitir que la ira de Dios es un tema difícil y no estoy aquí para decirle a usted que es uno fácil. A mí mismo me parece muy difícil comenzar a hablarle a la gente de Cristo en este punto. Sin embargo, es el comienzo del Evangelio y la preparación apropiada para el anuncio de la gracia. ¿Cómo es que la gente puede entender algo del amor si no entienden el odio de Dios? ¿Cómo pueden entender algo de la gracia si no entienden algo de su ley? ¿Cómo pueden entender el perdón si no entienden la paga del pecado?
Los hombres no pueden entender, no pueden buscar la gracia y la salvación, a menos de que sean afectados por el terror de la ira de Dios que está sobre ellos. A menos de que los hombres perciban que están en un peligro serio, no hay presión aplicada a ellos para cambiar. Ahora, algunas veces cuando usted habla de que Dios es un Dios de ira, ciertas personas se molestan, pero eso es porque no entienden a Dios. Veamos si podemos ayudarnos a tener un entendimiento más profundo de su ira y tener una perspectiva correcta en referencia a sus otros atributos. Los atributos de Dios están equilibrados en su perfección divina y están equilibrados de manera perfecta. Si Dios no tuviera ira y Dios no tuviera enojo, entonces Él no sería Dios. Dios es perfecto en amor, por un lado, e igualmente Él es perfecto en odio, por otro lado. Así como Él ama de manera total, así Él odia de manera total. Así como su amor es puro, así también su odio es puro. De Cristo dice en Hebreos 1:9, tú has amado la justicia y aborrecido la iniquidad. Y ahí está ese equilibrio perfecto en la naturaleza de Dios. Como mencioné, una de las tragedias del cristianismo en nuestra época es no predicar el odio de Dios, el juicio de Dios. Somos tan dulces, somos tan sentimentales, somos en cierta manera sentimentales en nuestro cristianismo. ¿Cuándo fue la última vez que usted oyó una nueva canción de la ira de Dios? ¿Ha oído usted una últimamente? Yo no. Simplemente para probar un punto en mi propia mente, tengo un salterio antiguo, un himnario antiguo del final del siglo XIX, y lo saqué de la repisa y comencé a revisar el himnario y encontré un himno tras himno tras himno de la ira de Dios, del enojo de Dios, de la venganza de Dios, del juicio de Dios. Himnos que se oían muy parecidos a los salmos imprecatorios, en los que el salmista está pidiéndole a Dios a que descienda y condene a sus enemigos. La gente ya no escribe himnos así. La gente no exalta la ira de Dios. No queremos hablar de eso en nuestra estrategia tipo de la Avenida Madison al presentar el mensaje. Pero nunca entenderemos en absoluto la realidad profunda del amor de Dios hasta que comprendamos su odio. Tiene que haber una delineación muy clara de lo que es que aquello que Dios odia. Y podré añadir a eso que eso no quiere decir que Dios no ama, pero quiere decir que usted nunca entenderá cuán grande es su amor, a menos de que usted sepa cuán grande es su odio. Digo, si usted entiende que Dios odia el pecado con tanta profundidad, entonces a usted le parecerá aún más sorprendente que Él pueda amar a pecadores. De tal manera que sin un entendimiento de su odio, su amor se ve afectado también en nuestro pensamiento. Amor y gracia son nuestros términos favoritos y están ausentes de significado si Dios no odia. Ahora, a pesar de nuestra versión de ver a Dios como un Dios de odio y un Dios de ira, las Escrituras enfatizan claramente esto, y quiero llevarlo en una especie de viaje rápido a lo largo de algunas Escrituras. Salmo 2, versículo 1. ¿Por qué las naciones se enfurecen y las gentes imaginan una cosa vana? Los reyes de la tierra se levantan y los gobernadores toman consejo juntos en contra de Jehová y en contra de su ungido, diciendo, rompamos nuestras cadenas y echemos sus cuerdas de nosotros. En otras palabras, vamos en contra de Dios, quitémonos a Dios, terminemos con su dominio, Él nos intimida, eliminémoslo. Pero aquel que se siente en los cielos se reirá, Jehová se va a burlar de ellos. Entonces les hablará en su ira y los va a confrontar en su gran desagrado. Versículo 12 dice, honrad al Hijo, no sea que se enoje y perezcáis en el camino cuando su ira se encienda por un tiempo. En otras palabras, cuando Dios se enoja un poco, la gente perece. Observe el Salmo 76, otra ilustración. Esto está reflexionando en el juicio de Dios sobre el ejército egipcio. Dice en el Salmo 76, versículo 6, a tu reprensión, oh Dios de Jacob, tanto el carro como el caballo fueron arrojados a un sueño profundo. Inclusive tú debes ser temido. ¿Y quién podrá estar de pie ante ti cuando tú te has enojado? Tú causaste que el juicio fuera oído desde el cielo, la tierra temió y estuvo quieta cuando Dios se levantó al juicio.
Observa el Salmo 78, versículo 49. Y aquí está la ira de Dios derramada en contra de los enemigos de Israel de nuevo. Versículo 49. Él derramó sobre ellos la fuerza, el enojo de su ira, indignación y turbación al enviar ángeles malos entre ellos. Él dio camino a su enojo. Él no libró su alma de la muerte, sino que entregó sus vidas a la pestilencia y mató a todos los primogénitos en Egipto, el más fuerte de sus fuertes en los tabernáculos de Cam. Dios estuvo enojado, Dios fue feroz, Dios tuvo ira, Dios tuvo indignación y Dios trajo problemas, muy severo. Salmo 97 dice, y esto habla del hombre, conforme está ante un Dios santo, porque somos consumidos por tu enojo y por tu ira somos turbados. Los profetas hablaron con frecuencia de la ira de Dios, del juicio de Dios. En Isaías 9:19 dice, a través de la ira de Jehová de los ejércitos, la tierra se ha oscurecido, y después esta sorprendente afirmación, y el pueblo será como el combustible del fuego. Jeremías también habló de la ira de Dios, capítulo 7, versículo 20. Por tanto, así dijo el Señor Dios, he aquí mi enojo y mi furia serán derramados sobre este lugar, sobre el hombre y sobre la bestia y sobre los árboles del campo y sobre el fruto del suelo, y arderá y no se apagará. Ezequiel, el profeta de Dios, en el versículo 19 del capítulo 7 dice que no su oro ni su plata podrán librarlos en el día de la ira del Señor. No satisfacerán sus almas ni llenarán sus estómagos, porque es la piedra de tropiezo de su iniquidad. Ahora, esos son tan solo unos cuantos pasajes, pero la Biblia está llena de afirmaciones de la ira de Dios. Usted ve su ira ejemplificada en el Antiguo Testamento en contra del mundo antiguo, cuando Él trajo el diluvio, en contra de la gente en la Torre de Babel, en contra de Sodoma y Gomorra, las ciudades de la planicie, en contra de los egipcios, en muchas ocasiones en contra de los israelitas, en contra de los enemigos de Israel. Usted ve su ira derramada en contra de Nadab y los otros, en contra de los espías, en contra de Aarón y María, en contra de Abimelech, en contra de la familia de Saúl, en contra de Sennacherib, y sigue y sigue. Mantengamos a cada persona de los ángeles en nuestras oraciones, ya que sabemos que muchas familias han estado sufriendo este terrible momento. Dime en los comentarios cuál es tu punto de vista acerca de esto y la ira de Dios. ¿Qué piensas? ¿Dios está derramando su ira en los ángeles? ¿Dios aún derrama su ira sobre los hijos de impiedad, como dice Romanos? Te estaré leyendo. No olvides compartir este video, suscribirte y activar la campanita si todavía no lo has hecho, y nos vemos en un próximo video. Dime, ¿contamos contigo?